Bienvenidos. En este video les vamos a hablar sobre un libro llamado El alma de la toga. Este libro fue escrito por Ángel Osorio, quien nació en Madrid 1873 y murió en Buenos Aires, Argentina, 1946. Fue un gran jurisculto, político, escritor. Capítulo 1. ¿Quién es abogado? En España, todo el mundo es abogado hasta que no se compruebe lo contrario. Según el teorema de Pío Borja, dice: ya que no sirves para nada útil, estudia para abogado. La abogacía es una consagración profesional y el título no es de abogado, sino licenciado en Derecho que autoriza para ejercer la profesión de abogado. En un abogado, la rectitud de la conciencia es más importante que el tesoro del conocimiento. Primero es ser bueno, luego ser firme, después ser prudente y la ilustración viene en cuarto lugar y la experiencia en último. Los abogados no se hacen con el título de licenciado, sino con las posiciones psicológicas adquiridas a costa de los trozos de sangre de la vida. Capítulo 2. La fuerza interior. El hombre, sea cual sea su oficio, siempre debe tener seguridad en sí mismo, ya que fuera de nosotros están las sugestiones, el doctrinarismo, la crítica, el adversario para desconcentrar. Cuando se plantea el caso, formamos una opinión. Una voz suave nos dice: cuidado, no juzgues. ¿Cuánto podrá ganar por ese asunto? Nosotros somos los únicos que no ejercemos a solas, como el caso del médico, el ingeniero, el comerciante. Ya que vivimos en sistemática contradicción, nos enfrentamos con el peso de la injusticia, desagradecidos y fallos. La única medida acertada a tomar es liberarse de la ira, confiar en uno mismo y sacar lo innecesario para nuestro propio criterio. Capítulo número 3. La sensación de la justicia. Nos dice Ángel Osorio: la justicia no es el fruto del estudio, sino una sensación. Y es totalmente cierto, puesto que la justicia no es algo que se pueda aprender en libros, es algo que solo aprendes en la vida. Actualmente, en el sentido de la justicia de muchos abogados se ha visto nublado, porque en nuestra sociedad capitalista lo que importa es el dinero, lo que en realidad es justo, equitativo, bueno y prudente, y en que ganar un caso no es solo todo. Debemos encontrar el equilibrio de las cosas, entre brindar nuestra ayuda al cliente sin perder. Yo les voy a hablar sobre el capítulo de la moral del abogado. Este capítulo habla sobre la moral que un abogado debe aplicar siempre sobre nuestro ingenio, ya que nos debemos basar en la rectitud de nuestra conciencia, basado en principios y valores como es el respeto, la honestidad, la transparencia y la justicia. El autor habla que abogado que sucumba al que dirán debe tener su hoja de servicios manchada con la nota de la cobardía. Esto se refiere a que lo que nosotros hagamos para defender a alguien puede llegar a ser correcto e incorrecto para otros. Pero nosotros no debemos dejarnos llevar por lo que dicen los demás para llegar a ser buenos abogados. Razón por la cual todo profesional de derecho tiene que estar revestido de ética y moral que permita la confiabilidad de los ciudadanos. El secreto profesional. ¿Cómo se guarda un secreto? No hay más que una manera de guardarlo, no diciéndoselo a nadie. El hombre más reservado y más discreto no confía los secretos a nadie más que a una sola persona. Esta se lo refiere a otra y esta a otra. El que haya de guardar los secretos de esta manera hará muy bien no dedicándose a abogado. Convendrá detenerse un punto a considerar cuál es la relación jurídica entre el abogado y su cliente. Algunos dicen que se trata de un arrendamiento de servicios. Esto solo puede ser verdad respecto de los abogados a sueldo, pues estos deben acatar órdenes y quien les paga es su superior. Los abogados libres no aceptan compromiso ninguno, sino que defienden el asunto mientras les parece bien y lo abandonan en cuanto les parece mal. La abogacía no es una carrera ni un oficio, sino un ministerio, y como tal hay que contemplarla, sin que le alcance ninguna otra regulación. En cuanto nos detengamos a meditar sobre estas nobles características del abogado, nos acercaremos a entender lo que es el secreto profesional. El abogado debe guardar el secreto a toda trance, cueste lo que cueste. En la guarda del secreto profesional puede encontrarse en tres conflictos: conflictos con su propia convivencia, conflicto con el interés particular ajeno y conflicto con un grave interés social.
Aparece en pugna constante el derecho del cliente a la reserva y el derecho de la justicia a buscar la verdad. El abogado puede ser un sacerdote o un encubridor. Es indispensable decir la verdad. Podemos presentar un caso. De la palabra del abogado depende fatalmente la vida de un hombre. ¿Cuál debe morir justiciado? ¿El inocente o el culpable? No puede caber dudas, debe morir el culpable. El abogado ha de entenderse revelado de guardar el secreto y debe descubrir la verdad. Caso durísimo, desgarrador, pero de solución indiscutible. Cada caso ofrece matices y sutilezas que son imposibles de prever. La chicana es un término de origen mexicano y usado a nivel mundial en el campo del derecho. Sinónimos de este es mentir o engañar. Contextualmente, la chicana es la dilatación de los procesos jurídicos. Esto a la vez tendrá resultados positivos o negativos. El uso de la chicana en el abogado puede ser sancionado de acuerdo a los estamentos de cada país. La chicana puede condenar al abogado o justificarlo en su defensa. La chicana no siempre se utiliza para obrar de buena fe, otros lo utilizan para hacer el mal. La chicana es un artificio propio del derecho. Juega con la conciencia del abogado y su dignidad. En conclusión, la chicana en buenos términos salva al justo, pero el abogado que lo utiliza para todo cae en la ignorancia y desprestigio. La chicana tiene mucha contrariedad. Estar alertas a cuándo realmente utilizarla será pieza clave. Caso contrario, puede condenar. La sensibilidad, capítulo 7. Un abogado no puede ser totalmente frío e indiferente, tampoco involucrarse mucho o no involucrarse en lo absoluto. El abogado debe analizar la situación, preocuparse por el cliente y actuar conforme esté en la ley, ya que un abogado escucha a su cliente para ver la situación y así poder ayudarlo. Capítulo 8. El desdoblamiento psíquico, páginas 102 a la 107. En esta sección del libro nos habla de cómo debe ser un abogado y cómo deben ser sus actitudes al momento de ejercer su trabajo, ya que el abogado, además de tener una buena relación con su cliente y de cierta manera ponerse sus zapatos, dejando a un lado sus intereses y beneficios, al momento de ayudar, pero no por ello debe olvidarse de su ideología y creencias. El desdoblamiento psíquico no se trata de que el abogado deje a un lado su manera de ver las cosas, ya que el problema vive un día, en cambio el abogado vive toda su vida. Trata que debe haber una duplicidad entre personalidades, donde el abogado diga: hasta tal punto soy mi cliente, practicando un noble renunciamiento, y desde tal punto soy yo mismo, usando facultades de... Capítulo 9. La independencia. Las profesiones liberales se ejercen con libertad y tienen el más importante atributo, ya que juntamente con el derecho del cliente al ser atendido, nace el profesional a ser respetado, y a la convivencia de uno vaya el prestigio del otro. Cuando defendemos a alguien más, ya no somos solo nosotros, sino que está en nosotros velar los mejores intereses de nuestro cliente. Claro está, sin que esto vaya a opacar nuestra moral y nuestro sentido de la justicia. La disciplina profesional es leve para los ciudadanos de su dignidad y desde que se crea por su trabajo una situación regular. El abogado no depende más que de sí mismo, es el hombre libre en toda la extensión de la palabra.
Capítulo 10. El trabajo. Se entiende que todas las horas son buenas para trabajar, especialmente son las primeras horas de la mañana. Las primeras horas de 6 a.m. a 10 a.m. tienen más capacidad mental de analizar fácilmente, ya que nuestra mente funciona al 100%. Nuestra mente funciona por un tiempo determinado en el lapso de 10 a.m. Tiende a sentirse agotado, estresado y fatigado. En sí, nos trata de decir que hasta las 10 a.m. nuestro organismo funciona de forma adecuada, hasta que llegue el punto de que nos agotemos y perdemos el interés y nos distraemos. Con la cabeza despejada, ordenas las ideas. Capítulo número 11. La palabra. Donde no llega la palabra, brota la violencia. Por la palabra se enardece o se calma el ejército. Por medio de la palabra se difunden las religiones, se propagan teorías y negocios, se doma y se avergüenza soberbia. Unas pocas palabras, las de Cristo, bastaron para derrumbar una gran civilización y crear un mundo nuevo. Los hechos sí tienen más fuerza que las palabras, pero sin las palabras previas, los hechos nunca se hubieran producido. Abominen de la palabra los tiranos, porque les condena, los malvados, porque les descubre, y los necios, porque no le entienden. Pero nosotros, que buscamos la convicción con las armas del razonamiento, ¿cómo hemos de desconfiar de su eficacia? El estilo forense nos habla sobre el amor a la justicia. Sin la justicia no se puede vivir, ya que sería un tejido de crímenes, de explotación, sería el imperio del más fuerte. La justicia se encuentra en todo lo que hacemos, y si ésta se duerme, aparece la voluntad del hombre. No se puede ser juez, fiscal o abogado si no se desempeña esta función con orgullo y nobleza. La palabra es nuestra arma más importante, por lo tanto debemos usarla bien, con responsabilidad, pulcritud y eficiencia. Un abogado es escritor, historiador, novelista y dialéctico. En la argumentación cuenta mucho el pensamiento propio, ya que el abogado es el vocero de la verdad. En el derecho no hay ni un solo principio fijo, ya que todo es circunstancial, movedizo, inconsistente y mudable. Sentir el orgullo de ser abogados es una de las cosas más grandes que en el mundo cabe ser. Capítulo número 13. Elogio de la cordialidad. En mi percepción, lo que el autor nos quiere transmitir en este capítulo es que a pesar de lo que se dice de los abogados y de los jueces, eso crea una desconfianza entre ellos. Hay que dejarlas a un lado para mejorar el desenvolvimiento entre todos. Además de que nosotros no somos quienes para juzgar a los demás. A fin de cuentas, tanto magistrados como abogados tenemos la misma misión, el trabajo por la justicia, tanto así que podríamos ser comparados como químicos y biólogos, tomando en cuenta, brinda sentido a nuestros laboratorios de trabajo. Capítulo 14. Concepto arcaico. Todos los pueblos han evolucionado a lo largo de los años, pero no necesariamente sus leyes en el paso. Y claramente nos podemos dar cuenta de esto al leer el ejemplo que nos hace Ángel Osorio. La verdad es muy lamentable que después de haber ocurrido el incidente se haya modificado la ley, lo cual sinceramente no nos sorprende, pero tan siquiera es un avance, pues se dieron cuenta de que había que reformar la ley.
tal que los jueces deben resolver los casos como lo juzgue menor y no tal y como lo dicen códigos y autos. Usar sus criterios personales para obtener resultados satisfactorios será en un juicio. Capítulo número 15. El arte y la abogacía. En este capítulo, el autor menciona que los abogados son bestias nocivas, ya que utilizan la palabra en la forma escrita y hablada, que es la más nociva y elevada manifestación del pensamiento. Entonces, un abogado debe ser un orador y escritor. Pero existen muy pocas bibliotecas para poder enriquecerse de lectura. Y así como un médico, un ingeniero necesita de sus materiales para poder ejercer su profesión, un abogado necesita libros para enriquecer su lenguaje y su conocimiento. Así, el autor en este libro menciona varios ejemplos de ilustres que gracias a la lectura han podido ejercer su carrera. El autor dice: hay que estudiar, hay que leer, hay que apreciar el pensamiento ajeno, que es tanto como amar la vida. La falta de lectura que excite la imaginación, amplía el horizonte ideal, acaba por dejar muerto al abogado en sus partes más nobles. Capítulo 16. La clave. Es interesante ver cómo una profesión como la abogacía exige esa indiferencia hacia lo ajeno, y que al finalizar un juicio ambos abogados pueden ir en paz. Las personas tienen una idea equívoca de los abogados, que deben vivir en luchas con todo el mundo, y no es así. Es lamentable ver que el abogado trabaja junto a varias personas y no tenga ni idea de lo que ocurre en sus vidas, porque la mayoría, el abogado tiende a ser muy individualista. Es de mucha relevancia mencionar que el autor nos dice que el hablar de clases no quiere decir que existen niveles de superioridad. ¿Cómo se hace un despacho? Para triunfar en la profesión hay que saber ejercerla. Las personas siempre están observando nuestro crédito para poner la confianza. Es arduo ir en conquista de la fama. Los medios que un letrado tiene para darse a conocer son: primero, la asociación. Trabajo en colaboración a razón social de dos o más compañeros, o a la vez pueden crear consultorios, aunque a la larga puede causar diferentes problemas. Segundo, el anuncio. Lo que pretenda un rótulo demostrará nuestra sutileza y dignidad. Uno no puede hacer marketing de su profesión. Es mejor trabajar comprometidamente y que las personas hablen de nuestro consultor y que no hable un anuncio. Tercero, la exhibición. Esta debe ser de forma noble. No debe ser vana, porque a la vez hará perder nuestro orgullo. Cuarto, no se merece hablar de personas que se han convertido en letrados por ocupar cargos de ministro. La misma sociedad, según su manera de actuar, lo halagará o lo condenará. Capítulo número 18. Tema: especialista. En la abogacía, la especialización toca los límites de lo absurdo. Nuestro campo de acción es del alma y esta no tiene casilleros. Debido a que en la abogacía, como en otras profesiones, en un solo caso y gran parte de las veces se necesita de varias materias de derecho. El abogado civil, con una simple denuncia, se conjugaría el daño o se prepararía el arreglo. El criminalista todo lo verá por el lado penal y excusará delitos evidentes. Para el abogado no debe haber más que dos clases de asuntos. Uno, que hay razón, y el otro, que no la hay. Capítulo 19. Ley penal. La exageración de la verdad
tan común entre los abogados, debe ser evitada. El buen gusto suele correr parejo con la dignidad y el pudor. Quien sepa abordar su recato y ocupar su puesto, de fijo no fraternizará con los clientes en lo criminal, ni los divinizará en lo civil. Antes de abrir los registros escandalosos, mire bien si el caso lo merece o no, y en caso de duda, haya de la hipérbole y aténgase al consejo cervantino. Llaneza, muchacho, llaneza. Capítulo 20. La abogacía y la política. Pasa como aforismo que los abogados marcaron y marcan rumbo a la política, pero es la política la que marcó el rumbo a la abogacía. Para Zaherir, la política española dicen que le falta perspectiva y tienen leguleyos que la hacen abogados y la miran como un pleito. Nuestro tiempo es de decadencia y postración en lo político. Quien ha influido, influye y seguirá influyendo por mucho tiempo es Maura, que es esencialmente un abogado. Algunas veces un magistrado puede colocarse ante un político de rodillas a sus pies, debido a la influencia. Esta no se produce debido a lo siguiente, porque al político le tienen sus clientes completamente sin cuidado, porque el magistrado tiene 1000 medios subalternos para corresponder el favor que él espera. Haciendo del caso una fórmula, la maldad de los jueces pone un 10%, la incuria del Estado un 40%, la cobardía del foro el 50% restantes. Con que el foro sepa hallarse a sí mismo, todo está resuelto. Y si se quiere un índice de drogas, ahí van unas cuantas. Constante, ordenada y ardorosa lucha por la independencia del Poder Judicial. Resurrección de los colegios de abogados. Capítulo número 21. Libertad de defensa. En este capítulo el autor dice que un litigante debe ser libre para defenderse por sí mismo, pero salvo en los casos en que dicha libertad pueda dañar el derecho de otras personas. Así, un litigante que informa en su propio nombre, si lo hace mal, no daña a nadie más que a sí mismo. Con ello, los abogados ganaríamos en prestigio sin perder sensiblemente en provecho. Primero, porque al no ser nuestro ministerio forzoso, sino rogado, se acreditaría nuestra autoridad. Y segundo, porque serían pocos los casos en que se presidiera de nuestra tutela. Así se convencerían todos de que los abogados existen para la justicia y no la justicia para los abogados. Número 22. El amianto. No me parece justo que el ser abogado no se pueda tener acciones en alguna compañía o ejercer algún cargo de administrador. Porque si bien es cierto, el abogado ejerce para lograr justicia y ecuanimidad entre las personas. Sin embargo, no por esto no significa que aparte de ejercer como abogado, pueda ser un hombre de negocios. Asimismo, como un abogado puede escribir un libro y publicarlo y hacer publicidad, me parece que un abogado puede ser dueño de varias acciones. Capítulo 23. Los pasantes. Lo más interesante que se aprende en un bufet no es la ciencia, que no suele ser materia inoculable, sino la conducta, es decir, acerca de la ética profesional. Los abogados tal vez no logran formar la mente del pasante, pero involuntariamente influyen sobre la orientación de su conciencia. La enseñanza del bufet no tiene otra asignatura, sino mostrarse el abogado tal cual es y facilitar que le vean sus pasantes. Por eso el procedimiento de la enseñanza singular consiste en establecer una comunicación tan frecuente y cordial. Siendo esto tan evidente, es un deber moral de los abogados favorecidos por el éxito de hablar con claridad, aunque haya de afrontar algunos enojos, y negarse a admitir más pasantes que aquellos seriamente pueden atender. De 1000 modos hay que hacer que el joven abogado sienta su profesión. Capítulo 24. La defensa de los pobres. La defensa de los pobres, una función de asistencia pública,
ya que el Estado no puede abandonar a quien necesite justicia. Según nos habla el escritor, nos da a conocer que no es partidario de los abogados de los pobres, no porque ellos hagan mal, sino porque los demás exhibimos un egoísmo. Otro aspecto en la defensa de los pobres es el amor anti-inmoralidad y los punibles fines con el que se utiliza el término pobreza. Un pobre tiene que litigar contra una empresa. Al pobre no se le permite valerse de su abogado de su confianza y se le entrega en manos del fiscal. Lo pertinente es respetar el derecho general y establecer una sanción rigurosa para quienes abusen de él. Capítulo 25. La toga. La toga tiene dos significados, para el que lleva, freno e ilusión, y para el que contempla otros dos, diferenciación y respeto. La toga es ilusión, de ser una cosa distinta de los demás, no distinta por los arrumacos, sino por nuestra función y nuestro estudio. La toga es ante el público diferenciación, ya que siempre quien va a desempeñar una alta misión debe ser claramente conocido. La mujer en el bufete. Dos mujeres requieren especial consideración para el abogado, la mujer cliente y la mujer propia. El bufete es un hogar con independencia de oficina y una oficia con matriz de hogar. Es decir, que para el abogado en su labor tendrá la vida partida, estará en las horas de comer, de dormir, consagrado al vivir el resto del día en la oficina. En muchos de estos casos sus hijos se podrán rebeldes y sus esposas se sentirán excluidas. Por eso es importante vincular el alma de mujer en los oficios que el hombre abogado tiene por hacer. Es decir, que le comente a la mujer sus asuntos en la oficina y no decirle las mujeres no comprenden los asuntos del abogado. Y para culminar ese interés, señalar que el alma de una mujer estará presente en todos los lados, en el ejercicio de la profesión del abogado. Capítulo 27. Hacia una justicia patriarcal. Las condiciones imprescindibles, según el autor, para un buen procedimiento judicial son las siguientes. 1. La oralidad. La justicia debe ser sustanciada por medio de la palabra. 2. La publicidad. Un buen abogado sabe exponer sus razones a viva voz en audiencia pública. Si no se llevara registro de los juicios que se podrían leer en un periódico, se desconfiaría de todos los órganos del poder. La opinión pública tiene impacto. 3. La sencillez. Los abogados suelen usar arcaísmos que no todos entienden. Puede existir discordias al momento de tomar una decisión dentro del jurado. Es recomendable que los procesos y demás sean en lo posible concisos y sencillos. Esto se aproxima a lo patriarcal. 4. Eficacia. La justicia tiene que ser eficaz, y sus principales fuentes son de orden moral. La justicia es el más trascendental de los poderes, pues actúa en los ciudadanos, en su hacienda, su libertad y en su vida. Además, está sobre el gobierno, ya que puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Capítulo 28. El decálogo del abogado. En esta sección del libro se hablará del decálogo que debe tener en cuenta un abogado. Se hablará sobre un conjunto de reglas que se pueden considerar imprescindibles. Estas reglas son: no pases por encima de un estado de tu conciencia, no afectes una convicción que no tengas, no te rindas ante la popularidad ni adules la tiranía. Piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti.
No procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados. Ten fe en la razón, que es lo que en general prevalece. Pon la moral por encima de las leyes. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común. Procura la paz como el mayor de los triunfos. Y por último, busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin otras armas de las que tú puedas saber. Conclusión. Hemos comprendido más a fondo lo que en realidad es ser un abogado, las características que debe poseer, sus luchas, sus defectos, sus virtudes y sus motivaciones. El punto de vista respecto a esta profesión no ha variado, pues siempre la hemos considerado una de las más importantes. Y para un estudiante de Derecho es muy grato saber que un abogado bastante distinguido como Ángel Osorio siente ese llamado. Un llamado que inspira a más jóvenes que estemos incursionando en la carrera a que sigan sus verdaderas pasiones y amen su profesión. Estamos muy orgullosos de saber que un día diremos: soy un abogado honesto y lleno de valores en busca de la justicia. Pues es una profesión maravillosa que no solo para defender a los demás, sino también para hacernos mejores personas y más cultas. Gracias.